10. El estudio del manual. Cada socio tiene el estricto deber de estudiar este manual a conciencia y el de compenetrarse con él en cuanto pueda. Es el texto oficial de la Legión. Contiene en resumen, lo más brevemente posible, todo cuanto debe saber el legionario sobre los principios, leyes, métodos y espíritu de la Legión de María para cumplir bien su misión. Aquellos socios, sobre todo los oficiales, que no conozcan bien el manual, no podrán hacer funcionar la organización como es debido. Por el contrario, cuanto más lo conozcan, mejor marchará y se verificará un fenómeno extraño. El interés irá aumentando día a día y la calidad con la cantidad. Demasiado largo, exclaman algunos, y por absurdo que parezca, precisamente los que no tienen reparo en dedicar al periódico todos los días un tiempo que bastaría para leer la mayor parte de este manual. Demasiado extenso, demasiado detalles. ¿Diría esto un buen estudiante de leyes o de medicina o un cadete militar si le presentásemos un libro de texto tan reducido como este, en el que estuviera condensado cuánto le importa saber para salir airioso en su profesión? Lejos de decir o pensar así, en 1 o 2 semanas se le habría aprendido de memoria hasta la más pequeña idea y hasta la última letra de todo el tratado. Ciertamente que los hijos de este mundo son más astutos para sus cosas que los hijos de la luz. Lucas 16:8. Y se pone la objeción de que el manual está lleno de conceptos difíciles y de temas de grado superior, de forma que muchos de nuestros miembros más jóvenes y menos preparados apenas lo pueden entender. Entonces, ¿por qué no contar con un manual simplificado para tales personas? Ni qué decir tiene que tal sugerencia es contraria a las leyes básicas de la educación, las cuales exigen que el estudiante le vaya adentrando gradualmente en territorio desconocido. No existe en absoluto educación si una persona entiende del todo una cosa desde el principio, y cuando ya no se propone algo nuevo a la mente, el proceso de educación ha cesado. ¿Por qué ha de esperar un legionario entender el manual perfectamente, de manera distinta y mejor que un estudiante sobre su primer libro de texto? Es función de la escuela y del sentido general de la educación el aclarar lo que no está claro e implantado en el alumno como conocimiento adquirido. Pero las palabras mismas son difíciles. ¿Y acaso no se puede aprender? El vocabulario del manual no es de especializados y se podrá dominar haciendo preguntas o consultando un diccionario. Son palabras necesarias para exponer plenamente los principios espirituales y otras normas básicas de la Legión, y todo legionario necesita conocer bien sus deberes para consigo mismo y para con su fe católica. De hecho, es el vocabulario del diario que todo el mundo lee. ¿Quién oye decir que los periódicos deberían simplificarse? Lo dicho respecto del vocabulario del manual se aplica igualmente a las ideas en él contenidas. No puede haber en la doctrina de la Iglesia un cuerpo esotérico de enseñanza, solo al alcance de los pocos. Monseñor McQuaid, arzobispo de Dublín. Es un hecho que innumerables legionarios, personas corrientes y aún incultas, han comprendido perfectamente estas ideas y la han convertido en el meollo y sostén de sus vidas.
ni hay que considerar estas ideas como un mero acervo cultural. Comprenderlas bien, al menos en cierto grado, es del todo necesario si se quiere ejercer el apostolado como es debido, pues no son más que principios comunes que contribuyen a la vida misma del apostolado. Si no se comprenden estos principios suficientemente, el apostolado se vería privado de su verdadero sentido, de sus raíces espirituales, y tales apóstoles ni siquiera tendrían derecho a llamarse cristianos. Tanto dista el apostolado cristiano de una campaña indefinida para hacer el bien como el cielo de la tierra. Por lo tanto, las ideas de este manual sobre el apostolado han de ser bien asimiladas y el Presidium tiene que hacer las veces de maestro. Esto se conseguirá mediante la lectura espiritual y el alocucio, y estimulando a los legionarios a que lean metódicamente el manual y lo estudien. El conocimiento no ha de quedar en el terreno de la teoría. Cada trabajo activo debe estar inspirado en su correspondiente principio doctrinal para que se adquiera así un sentido espiritual. En cierta ocasión le preguntaron a Santo Tomás de Aquino cómo se podría llegar a ser sabio y contestó: lee un libro. 1. Todo lo que leas u oigas, procura entenderlo bien. Alcanza la certeza en lo dudoso. El maestro de la sabiduría no señalaba ningún libro en particular. Estaba pensando en cualquier libro digno que tratara de comunicar conocimientos. Por consiguiente, los legionarios podrán tomar sus palabras como un estímulo para hacer un estudio completo de este manual. Asimismo, el manual es útil como medio de catequesis, pues presenta la fe de forma sencilla y asequible, siguiendo así las normas dadas por el Concilio Vaticano. Aunque consideraba la ciencia como resultado de una ilustración interior, San Buenaventura se daba cuenta de la labor que implica el estudio, y citando a San Gregorio, aducía como ejemplo el milagro de las bodas de Caná. Cristo no sacó el vino de la nada, mandó a los sirvientes que llenasen primero las ánforas de agua. De igual modo, el Espíritu Santo no concede inteligencia y ciencia sobrenatural al hombre que no llene primero su ánfora, es decir, su mente, con las ideas sacadas del estudio. Sin esfuerzo no puede haber iluminación del entendimiento. La inteligencia de las eternas verdades es recompensa de un laborioso estudio, de cual nadie puede quedar exento. Gemelli, mensaje franciscano al mundo. 11. Estar en cierto modo siempre en servicio. En cuanto se lo permita la prudencia, el legionario debe intentar animar con el espíritu de la legión todos los quehaceres comunes de su vida, y estar bien atento para promover en toda ocasión los fines generales de la misma, destruir el imperio del mal hasta en sus cimientos y sobre las ruinas implantar el estandarte de Cristo Rey. Un hombre te encontrará por la calle y te pedirá un fósforo. Ponte a hablar con él y a los 10 minutos te estará preguntando sobre Dios. Pero, ¿por qué no asegurarse de ese contacto vital adelantándose a pedirle el fósforo? Se entiende y se practica el cristianismo en un sentido incompleto, como una religión individualista dirigida exclusivamente al provecho de la propia alma, sin preocuparse en lo más mínimo del prójimo. Y esto se ha hecho tan común que ha cristalizado en costumbre. Este es el cristiano de semicírculo,
tan reprobado por el Papa Pío XI. Claramente se ve que el precepto de amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y al prójimo como a nosotros mismos, Mateo 22, 37, 39, ha sonado en oídos que se obstinan en permanecer sordos. Prueba de este concepto gravemente erróneo sería el mirar las normas legionarias como cosas de santos, siendo así que no pasan de normas cristianas ordinarias. No se puede estar a tan bajo nivel y al mismo tiempo pretender que se ama al prójimo con ese amor activo que impone el gran precepto. Además, el amor al prójimo es uno con el amor de Dios, y si faltare, la idea cristiana de Dios quedaría mutilada. Hemos de salvarnos juntos, juntos hemos de ir a Dios. ¿Qué nos diría Dios si fuéramos algunos a Él sin los demás? Hay que prodigar ese amor a todos los hombres, sin distinciones, como individuos y colectivamente, y no por sentimentalismo, sino como servicio y sacrificio personal. El legionario ha de ser la personificación atrayente de este cristianismo verdadero. Si no brilla la verdadera luz ante los hombres por medio de ejemplos prácticos del vivir cristiano auténtico, no solo hay peligro, sino certeza de que esa luz no se reflejará en las costumbres del común de los católicos. Estas costumbres podrán descender a un nivel tal que, librándose de la condena eterna, presentarían al mundo un cristianismo despojado de su carácter noble y generoso. Este cristianismo estaría irrisoriamente en el extremo opuesto de lo que debería ser y sería incapaz de atraer ni de retener a nadie. Servicio significa disciplina. Estar siempre de servicio equivale a mantener la disciplina sin bajar la guardia en ningún momento. Así pues, en su modo de hablar, vestir, andar, en todo su porte, puede mostrar el legionario suma sencillez, pero nunca la menor falta al decoro. Los que trabajan activamente son observados por los demás con rigurosidad, y lo que en otros apenas llamaría la atención, en un legionario de María será tenido como una bajeza y malogrará gran parte de su trabajo apostólico. Es muy natural exigir a quien predica que vaya adelante con el ejemplo. Pero aquí, como en todas las cosas, ha de prevalecer el buen juicio. Los bien intencionados no deben retraerse del apostolado por sentir su propia flaqueza. Sería acabar con toda labor apostólica. Tampoco teman que les tilden de hipócritas cuando aconsejen una perfección que ellos mismos no poseen. Dice San Francisco de Sales: no es ser hipócrita hablar uno mejor que obra. Si así fuera, Dios mío, ¿dónde estaríamos? Tendríamos que callarnos. La Legión de María trata sencillamente de vivir un catolicismo normal. Decimos normal, no decimos común. Hoy se tiende a pensar que el católico normal es el que practica su religión exclusivamente para su propio provecho, sin tomar ningún interés práctico en la salvación de sus hermanos. El juzgar así sería una caricatura del católico de verdad y aún del mismo catolicismo. El catolicismo corriente no es un catolicismo normal. Parece que ha llegado el momento de someter a riguroso examen, a un proceso revisador, esta noción prevaleciente de buen católico o católico que practica.
no es un católico si no alcanza un cierto mínimo apostólico, y este indispensable mínimo, del cual dependerá el último juicio, no lo alcanzan en la actualidad la mayoría de los que se dicen católicos prácticos. En esto hay una situación trágica, en esto hay una falta de comprensión fundamental. Cardenal Suenens, La teología del apostolado. 12. El legionario debe unir la oración al trabajo. Aunque los miembros activos de la legión no estén obligados más que al rezo diario de la Catena Legionis, les exhortamos apremiantemente a incluir en su programa diario todas las oraciones contenidas en la Tésera. Porque si todos los socios auxiliares lo tienen por obligación, sería un reproche para los activos que ellos no hicieran los que otros están haciendo. Cierto que los auxiliares no trabajan activamente, pero también es verdad que mejor sirve a la reina de la legión un auxiliar que ora, aunque no trabaje, que un activo que trabaja, pero no ora. Este último obra contra todas las intenciones de la legión, la cual concibe a los legionarios activos como la punta de la lanza y a los auxiliares solo como el asta. Es más, el fervor y la perseverancia de los auxiliares estriba grandemente en la convicción de ser ellos el complemento de un servicio sacrificado y heroico, muy superior al suyo. Por eso mismo, el socio activo debería servir de ejemplo al auxiliar. Pero si el activo no cumple siquiera con el deber de piedad exigido al auxiliar, y si además le dejan dudas de quién está sirviendo mejor a la legión, poco inspirador será su ejemplo. Todo legionario, activo o auxiliar, debería inscribirse en la Cofradía del Santísimo Rosario. Los beneficios serán muy grandes. Véase el apéndice 7. En todas nuestras peticiones invocamos, por lo menos implícitamente, el santo nombre de Jesús, aunque no digamos expresamente las palabras por nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el mediador necesario a quien hemos de presentar todas nuestras demandas. Además, cuando el suplicante se dirige a Dios Padre directamente, o cuando confía su petición a un ángel o a un santo sin invocar el santo nombre de María, hay que decir respecto de la Santísima Virgen lo que decimos de su Divino Hijo. Así como su nombre es invocado implícitamente siempre por ser Él nuestro único mediador necesario, así también es invocado implícitamente en todas nuestras oraciones el nombre de su benditísima Madre, que está asociada con Él. Siempre que pidamos a Dios, pedimos virtualmente a María. Siempre que dirijamos nuestras peticiones a Cristo como hombre, por el mismo hecho le suplicamos a ella. Siempre que pedimos a un santo, le pedimos a ella. Canicio Burke o FM, capítulo María. 13. Vida interior de los legionarios. Ya no soy yo quien vive, dice el apóstol, sino Cristo es quien vive en mí. Gálatas 2:20. La vida interior significa que nuestros pensamientos, deseos y sentimientos convergen en nuestro Señor. El modelo para conseguir este estado de vida es María. Ella, que avanzó constantemente en el camino de la santidad en busca de un progreso espiritual, es fundamentalmente progreso de caridad y de amor, y la caridad fue creciendo en María durante toda su vida. Todo cristiano, en cualquier estado o momento de su vida, está llamado
al cumplimiento de una vida cristiana y a la perfección en el amor. A todos los fieles se nos invita y obliga a buscar la santidad y la perfección en nuestro propio estado de vida. La santidad es un objetivo práctico. Todo en la santidad consiste en amar a Dios, y todo el amor a Dios consiste en hacer su voluntad. San Alfonso María de Ligorio. Para poder descubrir la verdadera voluntad del Señor en nuestras vidas, hay que tener presente lo siguiente. Hay que saber escuchar y recibir la palabra de Dios y de la Iglesia, ser un ferviente y constante orante, recurrir a una prudente dirección espiritual y hacer un fiel balance de los dones que Dios nos ha dado, así como de las distintas situaciones sociales e históricas que, como cristianos, tenemos que vivir. La formación espiritual de los legionarios a nivel de presidium contribuye notablemente al desarrollo espiritual del legionario, pero ha de señalarse que esta ayuda espiritual es colectiva, teniendo en cuenta que cada miembro es una persona única con sus necesidades personales. Es de desear que la ayuda colectiva sea complementada con la ayuda individual y, consecuentemente, que cada uno de los miembros de nuestra comunidad cristiana sepa aprovecharse de una dirección espiritual prudente y desinteresada. Obra citada. Existen 3 requisitos necesarios para llevar una vida cristiana, que son la oración, la mortificación y los sacramentos. Y estos 3 requisitos están conectados entre sí. A. La oración. Esta ha de darse tanto a nivel personal como público, porque nuestra naturaleza posee tanto la condición individual como la social. El deber para con el culto nos obliga fundamentalmente como individuos, pero la comunidad, unida por los lazos sociales, también está unida por este culto a Dios. La liturgia, como la misa y el oficio divino, son el culto público de la Iglesia. Sin embargo, el Concilio Vaticano II comenta: el cristiano está llamado a rezar con otros, pero también debe entrar en su habitación a rezar al Padre en secreto. Es más, de acuerdo con las enseñanzas del apóstol, debe rezar sin descanso. En las formas privadas de oración se incluyen meditación u oración mental, examen de conciencia, retiros, visitas al Santísimo y devociones especiales a la Virgen María, sobre todo el rosario. Alimentando la vida espiritual del cristiano, se conseguirá que éste tome parte con gran aprovechamiento en todas las funciones públicas y evitará que las oraciones litúrgicas degeneren en una ceremonia vacía de contenido. La lectura espiritual en privado, así como el desarrollo de las convicciones cristianas, ayuda a una vida de oración. Es preferible leer el Nuevo Testamento con adecuados comentarios católicos, místicos clásicos elegidos de acuerdo con las necesidades y condiciones de cada uno. Aquí es donde una prudente dirección es especialmente importante. Una buena introducción en la vida espiritual la pueden proporcionar las vidas bien escritas de los santos. Proporcionan una directriz que podría conducirnos a la santidad y el heroísmo. Los santos son las doctrinas y prácticas de la santidad hechas visibles. Si frecuentamos su compañía, pronto llegaremos a imitar sus cualidades. Cada legionario debería, a ser posible, hacer un retiro en régimen de internado una vez al año.
El fruto de esos retiros y recogimientos es una visión más clara de nuestra vocación en la vida y un deseo más vehemente de seguirla fielmente. B. Mortificación o autonegación. Significa liberarse de uno mismo para seguir a Cristo y vivir su vida en nosotros y compartir esa vida más plenamente. Es autodisciplina con el fin de amar a Dios y a los demás a través de Dios. Esta necesidad surge porque el pecado original se oscurece nuestro entendimiento, se debilita nuestra voluntad y nuestras pasiones nos llevan fácilmente a pecar. El primer requisito es el desear cumplir con lo que establece la Iglesia con respecto a los días y tiempo de penitencia y cómo han de observarse estos días y tiempos. El sistema de la Legión, seguido adecuadamente, nos proporciona un valioso entrenamiento en cuanto a mortificación se refiere. Después de eso viene la perfecta aceptación, porque viene de las manos de Dios, de las cruces, fatigas y sinsabores de la vida. Por supuesto, está el problema de controlar nuestros sentidos, especialmente con respecto a lo que podemos permitirnos ver, oír o decir. Todo esto ayuda a controlar los sentidos internos de memoria e imaginación. La mortificación lleva también consigo la lucha contra la pereza, estados de ánimo y actitudes egoístas. Una persona mortificada será cortés y agradable para aquellos que conviven con ella, tanto en casa como en el trabajo. El apostolado personal, que es la amistad llevada a su conclusión lógica, lleva consigo la mortificación, porque significa preocuparse por mantener el afecto de nuestros amigos con amabilidad y delicadeza. Me he convertido en todo para todos, dice San Pablo, para poder salvar aunque solo fuera a uno solo. 1 de Corintios 9:22. Los esfuerzos que se necesitan para descubrir peligrosas tendencias y cultivar buenos hábitos sirven también como expiación por nuestros pecados y los pecados de los demás en el cuerpo místico. Si Cristo sufrió por nuestros pecados, es justo que seamos solidarios con Él. Si Cristo, siendo inocente, pagó por nuestras culpas, por supuesto que nosotros, como culpables, tenemos que hacer algo por nosotros. Cada manifestación clara de pecado debe inspirar al cristiano a llevar a cabo acciones de reparación. C. Sacramentos. La unión con Cristo tiene su origen en el bautismo y su desarrollo posterior en la confirmación y su realización y alimentación en la Eucaristía. Como quiera que estos sacramentos han sido tratados en otra parte del manual, aquí haremos mención del sacramento en el que Cristo continúa ejerciendo su infinito perdón a través de aquel que actúa en su nombre, el sacerdote católico. A este sacramento se le conoce con varios nombres: confesión, penitencia, reconciliación. Confesión, porque es un sincero reconocimiento de los pecados cometidos. Penitencia, porque denota un cambio. Y reconciliación, porque a través del sacramento el pecador se reconcilia con Dios, con su Iglesia y con la humanidad. Está estrechamente unido al sacramento de la Eucaristía, porque el perdón de Cristo nos llega a través de su muerte, la misma muerte que celebramos en la Eucaristía. Cada legionario aproveche la invitación de Cristo para encontrarse en Él en este sacramento de reconciliación
y que lo haga frecuente y regularmente, porque por medio de él crecemos en el verdadero conocimiento de nosotros mismos y en humildad cristiana. Los malos hábitos quedan desarraigados, se evita la negligencia y apatía espirituales, se purifica la conciencia, se fortalece la voluntad, se consigue una saludable dirección espiritual y se aumenta la gracia por la eficacia del propio sacramento. En resumen, la salvación de las almas y su santificación, al igual que la transformación cristiana del mundo, llegan solo como consecuencia de la vida de Cristo en las almas. De hecho, este es realmente el punto vital. La espiritualidad mariana, así como su correspondiente devoción, encuentran una fuente muy rica en la experiencia histórica del individuo y de las diversas comunidades cristianas presentes entre los diferentes pueblos y naciones del mundo. A este respecto, me gustaría llamar la atención, entre los muchos testigos y maestros de esta espiritualidad, sobre la figura de San Luis María Griñón de Montfort, quien propone la consagración a Cristo a través de las manos de María, como un medio eficaz para los cristianos de cumplir fielmente con sus compromisos bautismales. Existe un lazo viviente entre nuestra vida espiritual y los dogmas de nuestra fe. Los dogmas son luces a lo largo del sendero de nuestra fe. Estas luces lo iluminan para nosotros y nos dan seguridad en nuestro recorrido. Por otra parte, si vivimos tal como deberíamos hacerlo, nuestra mente y nuestro corazón se abrirían para recibir la ley procedente de los dogmas de fe. 14. El legionario y la vocación cristiana. La legión propone un camino de vida antes que la realización de un trabajo. Proporciona un adiestramiento que ha de servir para distribuir cada momento de la vida y cada hora de esa vida. El legionario que es solo legionario durante la duración de la reunión y de la distribución del trabajo, no está viviendo el espíritu de la legión. La finalidad de la legión es ayudar a sus miembros y a todos aquellos que estén en contacto con estos a vivir desarrollando su vocación cristiana para con los demás. Esta vocación tiene su origen en el bautismo. Mediante el bautismo uno se hace otro Cristo. No solo nos convertimos en otro Cristo, sino que somos el propio Cristo. San Agustín. Incorporados a Cristo mediante el bautismo, cada miembro de su iglesia comparte su papel como sacerdote, profeta y rey. Nosotros compartimos la misión sacerdotal de Cristo por medio de la adoración privada y pública. La forma más elevada de adoración es el sacrificio. Por medio del sacrificio espiritual, nos ofrecemos a nosotros mismos y a nuestras actividades a nuestro Padre. Hablando del seglar, el Concilio Vaticano II dice: pues todas sus obras, preces y proyectos apostólicos, la vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso del alma y del cuerpo, si se realizan en el espíritu, incluso las molestias de la vida, si se sufre pacientemente, se convierten en hostias espirituales aceptables a Dios por Jesucristo. Que en la celebración de la Eucaristía, con la oblación del cuerpo del Señor, se ofrecen piadosamente al Padre. Así también los laicos, como adoradores en todo lugar y obrando santamente, consagran a Dios el propio mundo.
Compartimos la misión profética aleccionadora de Cristo. Él proclamó el reino del Padre por el testimonio de su vida y el poder de su palabra. Como seglares o creyentes en la fe de Dios, se nos da la capacidad y responsabilidad para aceptar el Evangelio en la fe y proclamarlo de palabra y de hecho. El mayor servicio que podemos rendir a los demás es hablar entre las verdades de la fe. Decir, por ejemplo, lo que es Dios, lo que es el alma humana, lo que es el llamado propósito de vida y lo que sigue a la muerte. Sobre todo, hablar sobre Cristo, nuestro Señor, como poseedor de la verdad. No es necesario poder argumentar y dar pruebas de lo que decimos, sino conocer y vivir estas verdades y ser conscientes de las diferencias que éstas suponen y hablar sobre ellas a conciencia, transmitiendo lo demás que podamos para que muevan el interés de los demás y posiblemente hagan que las gentes deseen buscar una más amplia información. El ser miembro de la Legión ayuda a mejorar nuestro conocimiento de la fe y a saber cómo ha de vivirse. Ayuda también mediante una fuerte motivación y por la propia experiencia a hablar de religión a los extraños. Pero quienes pueden necesitar más claramente nuestra caridad apostólica son aquellos que encontramos habitualmente en casa, en la escuela, en la tienda, en el trabajo y nuestras actividades sociales y de ocio. Estos normalmente no formarán parte activa de la Legión, pero han sido encomendados a nuestro cuidado. Compartimos la misión del reino de Cristo, rechazando en nosotros el reino del pecado y dedicándonos al servicio de nuestros semejantes, porque gobernar es servir. Cristo dijo que había venido para servir. Mateo 20:28. Compartimos sobre todo esta misión de Cristo haciendo bien nuestro trabajo, sea cual fuere, tanto en el hogar como fuera de él, no solo por amor a Dios, sino como un servicio a los demás. Mediante el trabajo bien hecho, continuamos el trabajo de la creación y contribuimos a que el mundo sea un lugar mejor y un lugar más agradable para vivir. Es labor privilegiada del seglar cristiano el cumplir con el orden temporal, es decir, con todos los problemas de la tierra, y perfeccionarlo con espíritu de apóstol. Pedimos en la promesa de la Legión que podemos convertirnos en instrumentos de la voluntad del Espíritu Santo. Por supuesto, nuestras acciones estarán siempre motivadas por una fuerza sobrenatural, pero nuestra naturaleza debe también proporcionar al Espíritu Santo un instrumento lo más perfecto posible. Cristo es un ser divino, pero desarrolló su misión mediante su naturaleza humana, con su inteligencia, con su voz, con sus palabras y con su estilo de vida. A la gente, incluidos los niños, los más sagaces de todos, les gustaba estar en su compañía. Es un huésped bienvenido en la mesa de todo el mundo. San Francisco de Sales era un hombre cuya conducta y carácter fueron el único medio por el que atrajo a muchas almas a Dios. Fue él quien recomendó que todo aquel que quisiera practicar la caridad debía cultivar lo que él llamaba las pequeñas virtudes: amistad, cortesía, buenos modales, consideración, paciencia y comprensión, especialmente en las dificultades. La identidad de la sangre implica entre Jesús y María una semejanza de formas de facciones, inclinaciones, gustos y virtudes,
no solo porque dicha identidad es muchas veces causa natural de este parecido, sino porque en el caso de María, en virtud de una maternidad del todo sobrenatural, efecto de una gracia desbordante, la gracia divina tomó ese principio de la naturaleza, más o menos arraigado en todos los seres humanos, y lo desarrolló hasta convertirla en imagen viva y perfectísimo retrato de su divino Hijo, de suerte que, viéndola a ella, se admiraba la más delicada imagen de Jesucristo. Esta misma relación de madre e hijo estableció entre los dos una intimidad, no solo en un trato mutuo y en la comunión de vida, sino también en el intercambio de corazones y de secretos. María es el espejo que reflejaba todos los pensamientos, sentimientos, aspiraciones, deseos e intenciones de Jesús, y Jesús a su vez reflejaba, y por modo más excelso todavía, como un tercísimo espejo, el portento de pureza, amor, devoción y caridad sin límites que constituía el alma de su madre. Así que María pudo afirmar con mayor razón que el apostolado de los gentiles: vivo, pero no yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20, del Concilio El conocimiento de María.